justamente para hablar sobre el tema del divorcio, cuáles son las modificaciones que se han dado, si es fácil o no, si se puede presentar una persona y la otra o la contraparte tiene que dar su visto bueno o no. Bueno, todo esto lo vamos a hablar ahora. Doctora Sonia Robledo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenida, Muchas gracias. Bueno, ¿qué cambió en el tema del divorcio concretamente desde la vieja ley con la nueva que está en vigencia ahora? Y en realidad las modificaciones que se hicieron que entraron en vigencia a partir de la reforma del Código Civil el 1 de agosto de 2015 fueron muchísimas. Antes el divorcio se podía plantear con causales, ¿sí? Ahora es incausado. Había causales en el antiguo código que eran subjetivas, llámese injurias graves, adulterio, causales objetivas que eran el abandono malicioso o estar separado por más de 3 años. Actualmente el sistema es incausado. No tenemos que invocar causa, no tenemos que demostrar que por qué vamos a pedir el divorcio, no existen razones, ¿sí? Recién hablábamos fuera de micrófono con la doctora Robledo y le preguntaba, claro, entonces yo voy, por ejemplo, me quiero separar de mi mujer, me presento y digo me quiero separar y ya basta, digamos, no hay otra cosa. Claro, incluso fíjate, Marcelo, la terminología del código anterior era divorcio vincular. Actualmente se llama divorcio a secas, porque antes se usaba divorcio vincular justamente para distinguirlo de la separación personal que no disolvía el vínculo. Actualmente se llama divorcio, no existe más el vínculo después del divorcio. Lo único que exige el código para que proceda de requisito de procedencia del divorcio es que se presente un convenio regulador. El divorcio se presenta, la petición de divorcio puede ser con ambas partes conjuntamente, y hacen un convenio regulador relativo a los efectos del divorcio. ¿Efectos del divorcio cuáles serían? El tema de alimentos, el régimen de comunicación, llamado de visitas anteriormente, y el régimen de parentalidad, que sería el tema de la tenencia anterior. Podés presentarlo unilateralmente también a un proyecto de convenio regulador, y de ese proyecto de convenio regulador se corre traslado a la otra parte puede oponerse, puede presentar modificaciones o puede estar en total conformidad, pero independientemente de eso, el divorcio sí o sí sale, porque el divorcio se le notifica a la otra parte puede decir no quiero, no puedo, no tengo ganas, pero es inoponible la otra parte que simplemente el juez dicta el divorcio. O sea que por más que no quiera yo divorciarme, por ejemplo... de todas maneras procede el divorcio. ¿Qué pasa? Si no nos ponemos de acuerdo con respecto al convenio regulador, se llama una audiencia de hecho, van las partes, bueno, si no se ponen de acuerdo después de audiencia y demás, ¿qué pasa? El juez dice, bueno señores, van a mediación por el tema de alimentos, el tema de el régimen patrimonial y demás. Se va a una mediación, que esta mediación puede ser oficial, la lista de mediadores de juzgado, o extraoficial, que es de un mediador que yo propongo, ¿sí? Bueno, si no se ponen de acuerdo tampoco en la mediación, ¿qué pasa? Se va a la disolución de la comunidad de bienes, antes llamada sociedad conyugal. Es a ese punto quería también referirme, ¿no? Al tema de los bienes. Exactamente. Bueno, con respecto al tema de los bienes, hubo la modificación de el sistema de elección del régimen patrimonial. Puede ser régimen separación de bienes o régimen de comunidad. Se puede hacer la elección previo al matrimonio, pero ¿qué pasa? Se perfecciona con la celebración del matrimonio. Cuando yo no elijo el régimen de bienes que se va a aplicar al matrimonio, se entiende que yo opté por el régimen de comunidad. Bueno, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que trabajo en mi casa, que soy ama de casa, que el trabajo de ama de casa por supuesto que es un trabajo muy importante, y a veces convendría el régimen de comunidad porque si nosotros entramos con el régimen de separación de bienes, entramos a ver qué compro yo, qué compra él al momento de por ahí hacer el tema de la división, y ahí se complica un poquito el tema. Hay que ver muy bien el tema de la opción del régimen. Sale favorecida la mujer, ¿no? Exactamente. En ese momento, en ese caso sale favorecida. El tema de la opción del régimen patrimonial se hace por escritura pública siempre, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo hacer escritura pública y ¿cuántas veces lo puedo cambiar? Lo puedo cambiar las veces que quiera el régimen patrimonial. Pero ¿qué pasa? Tengo que respetar un plazo de 1 año
y modificarlo después de 1 año. ¿Por qué? Por seguridad a los terceros que contratan con un régimen determinado. Cada modificación tiene un tiempo de 1 año. Entonces. Claro, 1 año, exactamente. Eso es lo que sería. Bueno, y después, bueno, se inscribe el régimen de opción del régimen de bienes, se inscribe en una anotación marginal en el acta de matrimonio. Incluso está la posibilidad de celebrar convenciones matrimoniales. ¿Sí? ¿Qué significa Las eso? convenciones matrimoniales son un acuerdo que hacen los matrimonios por escritura pública. Siempre por escritura pública porque tienen pena de nulidad absoluta, no sirven, ¿sí? Entonces yo me pongo de acuerdo con respecto al inventario de avalúo de bienes, con respecto a determinados bienes que reciba, a donaciones que nos hacemos entre cónyuges, que esto antes no estaba establecido en el código viejo. Entonces como que ahora está muy bueno el sistema que actualmente tiene ha agilizado todo. Ha agilizado bastante las cosas. Sí. Un divorcio común, sin muchos problemas, sin mucha dilación, sin mucho inconveniente entre las partes, ¿en cuánto tiempo puede llegar a estar? Y mira, el divorcio, ponele que sea 20 días, pero tenemos que tener en cuenta que los juzgados están con muchos casos, ¿sí? O sea, no podemos dar un plazo exacto, ¿sí? Porque si hay menores, se corre en vista al Ministerio Pupilar, se corre en vista al Ministerio Fiscal. El divorcio, ¿sí? La sentencia de divorcio. El tema de los bienes y el tema de resolver de los bienes puede demorar bastante porque entendés que hay que ponerse de acuerdo, que viene, las recompensas, que me toca. Es todo un tema. El tema de los bienes es lo más complicado. Algo importante que también lo hablábamos fuera de micrófono y me acabo de acordar ahora sí. Es que cuando o sea, con esta nueva ley alguien va a pedir el divorcio sí. y no tiene que decir por qué, es decir que queda resguardado algunas situaciones que tienen que ver con la intimidad también de la gente. Y ¿no? sí, imagínate que vos que mucha gente por ahí preserva mucho su intimidad y no es fácil, sobre todo por ahí, me parece a mí, no sé, capaz que estoy equivocada. La gente mayor, ir a plantear un problema, por ejemplo, antes era vergonzoso plantear un tema de violencia, de agresiones y demás. Ahora con este tema vos te evitás el tema emocional, de ir a plantear, de exponer, o sea que ni siquiera el juez te pregunta. No te preguntan. Entonces, bueno, por ese lado es una ventaja. ¿Qué pasa? Antes estaba el tema del adulterio. Imagínate que el tema del adulterio era todo un tema, pero incluso había planteos de divorcio por adulterio. La jurisprudencia decía que el adulterio tenía que probar la relación sexual, ¿entendés? En el adulterio. Entonces, imagínate, todas esas cuestiones plantearla no es fácil, no era fácil, no creo que no sea fácil ahora tampoco. Y más acá en Victoria, ¿no? Que es una ciudad muy chiquita. Exacto. Y entonces, todo el mundo sabe todo. Exacto, bueno. Entonces, imagínate que ahora sí, con este tema sí. Incluso la figura del adulterio, que antes era todo un tema, un tabú, que todo el mundo te preguntaba y demás, ahora simplemente pasó a ser un deber moral del matrimonio. Nada más. Ni siquiera es un deber legal. Antes era un deber legal el tema de la fidelidad. No es causal de divorcio tampoco. Claro, no. Es un deber moral, subsiste como un deber moral. Lo contempla el código en el artículo 431, pero subsiste solo como deber moral. Nada más que eso. Nada más. Digamos, la mujer o al revés, o el hombre le descubre a la mujer. Exacto. Va y plantea el divorcio, pero simplemente porque la descubrió y no tiene que decir, mira, planteo el divorcio porque la encontré con otro. No tenés que demostrar nada de nada. Nada, ninguna causa. Es incausado. Lo único que te dice el código como requisito para la petición de la admisibilidad del divorcio es que si se presentan las dos partes juntamente, tienen que presentar el convenio regulador. Si se presenta uno solo, tiene que presentar el proyecto que pretende para el tema de los efectos del matrimonio, que ya los vimos. O sea que en este caso el interesado o la interesada, si se presenta solo o sola, ya tiene que haber consultado con un profesional primero. Por supuesto, o sea, ahí por ahí se planteó el tema, el divorcio express, como decían antes, ¿no? Entonces uno express piensa que es como ir a comprar un paquete de galletitas. Voy y me divorcio, me voy y me digo, me quiero divorciar. Siempre, obviamente, es necesario la ayuda de un profesional. Tenés que consultar porque con el divorcio tenés efectos, los chicos, alimentos, la vivienda, el uso que está ahora, el uso de la casa, digamos, que también está previsto. Entonces vos tenés que consultar a un profesional sí o sí. Es más, vos haces el pedido de divorcio con el convenio regulador patrocinado por un abogado del foro, digamos. O sea que al principio yo hoy estuve averiguando además porque venía la entrevista
Y me decían las chicas que cuando recién empezó este tema del divorcio, era como que la gente iba a consultar el divorcio express, era como que entró una cosa como que todo el mundo se quería divorciar. Como que las ganas de divorciarse empezaron a aflorar en Victoria. Exacto. Bueno, y fueron los primeros meses y después ya volvió todo a su estado normal. Capaz que de 10 demandas que había en el juzgado de familia, 5 eran de divorcio vincular, digamos, de divorcio, perdón. Y después el resto eran de otro tema, pero hubo un boom, digamos. Pero cuando se aprobó la ley. Claro, pero fueron los primeros tiempos como todo, digamos, y ahora ya volvió, digamos. Sonia, ¿y cuáles son los datos que tenemos en Victoria con el tema del divorcio? ¿Se ha incrementado, no se ha incrementado? No, al principio ya te digo, el divorcio acá era como que se tomó, viste, el tema de express, como que se tomó como algo que era fácil y que ya no tenía intervención el letrado, digamos, un letrado. Entonces pensaban que era decirle, mira, yo me quiero divorciar al juez y nada más. Pero no, en realidad tuvieron que buscar un abogado, tuvieron que asesorarse y demás. Y al principio sí, te digo, fue como un boom de que todo el mundo empezó a ir al juzgado, de 10 demandas que había de pronto en el juzgado de familia, 5 tenían que ver con el tema de divorcio. Ahora ya todo como que se normalizó, digamos. Igualmente otro de los datos que por ahí, digamos, generales que tengo, es que con el tema de los bienes, incluso a veces no se llega a la instancia de disolución judicial de la comunidad de bienes, sino que ya se queda o se arregla ahí en la mediación, digo bien, o si no se arregla en la audiencia que se lleva a cabo con el juez. Los divorcios en los que has intervenido, ¿se han arreglado todo bien, tranquilo, normal? Sí, la mayoría de la gente ya como que ya, viste, el divorcio es como que ya al no haber, yo te digo, el tema de no tener que probar de pronto que o que le pegaba, o que la insultaba, o una serie de cosas, viste, que son, digamos, que son feas, digamos, ya la gente al no tener nada que probar y al no tener que ir tanto al juzgado, viste, que antes te decían, bueno, con testigo, que esto, que lo otro, viste, ya entraba en cosas más íntimas y a revolver cosas y capaz que eso ahora generaba más fácil, claro, se descomprimió todo. Claro, ahora ya está como más tranquila. Doctora, ¿dónde atiende usted? En calle Mitre 493. ¿Y el horario de atención mañana? El horario de atención es de 8 a 12 y de 17 a 20 y tenemos una página web que es www.estudiojurídicorobledo.com. Ahí nos pueden dejar los mensajes, ahí tenemos las especializaciones que hacemos y bueno, todo a lo que nos dedicamos. Doctora Sonia Robledo, muy amable por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Pausa, volvemos enseguida.